El pueblo de Israel había estado esclavizado en Egipto durante 400 años. Dios escuchó su clamor y envió a Moisés para liberarlos. Después de una serie de plagas y milagros, Moisés llevó a los israelitas fuera de Egipto, cruzando el Mar Rojo y comenzando su viaje hacia la tierra prometida. Durante este tiempo, Dios les proporcionó alimento y agua milagrosamente. La llegada al monte Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte Sinaí. Dios llamó a Moisés y le dio instrucciones para que preparara al pueblo para recibir su ley. La preparación para recibir los mandamientos. Dios habla a Moisés. Dios llamó a Moisés al monte y le dijo que recordara al pueblo cómo los había liberado de Egipto y los había llevado hasta aquí. Dios hizo un pacto con ellos, prometiendo que si obedecían sus mandamientos y guardaban su pacto, serían su tesoro especial entre todas las naciones, un reino de sacerdotes y una nación santa. La consagración del pueblo. Moisés descendió del monte y transmitió las palabras de Dios al pueblo. Ellos respondieron unánimemente que harían todo lo que Dios les mandara. Moisés volvió a subir al monte para llevar la respuesta del pueblo a Dios. Dios entonces le dijo a Moisés que ordenara al pueblo que se consagrara, lavara sus ropas y estuviera preparado para el tercer día, porque en ese día el Señor descendería sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Se pusieron límites alrededor del monte, advirtiendo que nadie debía tocarlo o moriría. La teofanía en el monte Sinaí. Al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió el monte y un fuerte sonido de trompeta hizo temblar a todo el pueblo en el campamento. Moisés los llevó al pie del monte, y el monte Sinaí humeaba porque Dios había descendido en fuego. El monte entero temblaba violentamente y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Los 10 mandamientos. La entrega de los mandamientos. Dios habló desde el monte, proclamando los 10 mandamientos. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios prohibió la adoración de otros dioses, afirmando su supremacía y exclusividad. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios prohibió la creación y adoración de ídolos o imágenes. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios ordenó que su nombre se utilizara con reverencia y no de manera frívola o irrespetuosa. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios mandó que se trabajara durante 6 días y se descansara en el 7º día, el sábado, consagrado a él. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Dios ordenó que se respetara y obedeciera a los padres. 6. No matarás. Dios prohibió el asesinato. 7. No cometerás adulterio. Dios prohibió las relaciones sexuales fuera del matrimonio. 8. No hurtarás. Dios prohibió el robo. 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Dios prohibió mentir o dar testimonio falso. 10. No codiciarás. Dios prohibió el deseo incontrolado por las posesiones de otros. La reacción del pueblo. Todo el pueblo vio los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante. Temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia, diciéndole a Moisés que hablara con ellos en lugar de Dios, porque temían morir si Dios seguía hablándoles directamente. Moisés les aseguró que Dios había venido para probarlos y que el temor de Dios los mantendría alejados del pecado. La confirmación del pacto. Moisés asciende al monte. Moisés subió nuevamente al monte Sinaí, donde permaneció durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Dios le dio instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, los sacerdotes y diversas leyes y regulaciones. Dios también entregó a Moisés 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. El pecado del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente por su tardanza, pidió a Aarón que les hiciera dioses que los guiaran. Aarón recogió los aretes de oro del pueblo y moldeó un becerro de oro. El pueblo declaró que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto y celebraron una fiesta con sacrificios y orgías. Dios informó a Moisés de la corrupción del pueblo y expresó su intención de destruirlos, pero Moisés intercedió por ellos, apelando la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Dios desistió de su intención y Moisés descendió del monte con las tablas de la ley. Moisés rompe las tablas. Al llegar al campamento y ver el becerro de oro y el pueblo bailando, Moisés, enfurecido, arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. Luego, tomó el becerro de oro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre el agua y obligó al pueblo a beberla. Moisés confrontó a Aarón,
quien intentó excusarse diciendo que el pueblo era propenso al mal y que simplemente arrojó el oro al fuego y salió el becerro. Moisés se puso a la entrada del campamento y llamó a los que estuvieran del lado del Señor. Los levitas se reunieron con él, y Moisés les ordenó que mataran a los idólatras, lo que resultó en la muerte de unos 3000 hombres. La renovación del pacto. Moisés volvió al monte para interceder por el pueblo, rogando a Dios que perdonara su pecado. Dios accedió a no destruir al pueblo, pero les impuso un castigo. Luego, mandó a Moisés que labrara 2 nuevas tablas de piedra y subiera al monte para recibir nuevamente los mandamientos. Dios proclamó su nombre y pasó delante de Moisés, declarando su misericordia, gracia y fidelidad, pero también su justicia. Moisés se postró y adoró, pidiendo a Dios que fuera con ellos y los perdonara. Dios renovó el pacto, reiterando las leyes y ordenanzas y prometiendo hacer maravillas entre ellos. Conclusion. El rostro de Moisés resplandece. Cuando Moisés descendió del monte con las nuevas tablas, su rostro resplandecía por haber hablado con Dios, y los israelitas tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés les habló y les transmitió las palabras de Dios. Después de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, que se quitaba solo cuando entraba a la presencia de Dios. El legado de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se convirtieron en la base del pacto entre Dios e Israel, representando los principios fundamentales de la vida ética y religiosa. Fueron guardados en el Arca de la Alianza y continuaron siendo un símbolo central de la relación entre Dios y su pueblo.